Salam alaikum warahmatullah. El Sagrado Corán nos dice que el precepto principal es creer en Dios, tener total confianza en Él y no asociarle nada ni nadie. Eso lo sabemos todos. Alrededor de este precepto, de esta creencia, gira todo el mensaje del Corán. Pero ¿cuál sería el segundo precepto más importante? El no entristecer ni desobedecer a los padres. ¿Por qué digo que este sería el segundo precepto? Pues es muy sencillo. Es el único precepto coránico que aparece junto a la orden explícita de creer en un solo Dios o no asociar a Dios con nada ni con nadie. Aparecen en la misma frase. Los pasajes que hablan sobre los padres empiezan así, en la misma línea. No asocies a Dios, sé bondadoso con tus padres. Cree en el Dios único, pórtate bien, haz caso a tus padres. Es el único precepto. Entonces, yo entiendo, por lógica, por sentido común, que es lo más importante después de Dios, los padres. Y obviamente el Sagrado Corán desarrolla este precepto a lo largo de sus páginas. El entristecer o desobedecer a los padres que son creyentes, porque cuando no son creyentes nos dice el libro que hay que cuidarlos igual, hay que tratarlos con respeto igual. Lo único que cuando no son creyentes no hay que hacerles caso en temas relacionados con ir en contra de Dios. Ahí es lo único que no le hacemos caso. Pero cuando los padres son creyentes, la cosa cambia. Se convierte la figura del padre y de la madre en una referencia que viene después de la gran referencia, que es Dios el Altísimo. Bien, el Sagrado Corán nos explica cómo quien entristece a sus padres, quien les da una mala vida, merece desaparecer de esta tierra. Pensar entonces lo grave que es entristecer a los padres. Lo vemos en la historia del niño que el acompañante de Moisés mata. Cuando al final del relato esta figura le explica a Moisés por qué lo ha matado, le dice que este niño de mayor iba a ser un problema para los padres. Se iba a comportar de manera injusta, los iba a hacer sufrir. Entonces Dios lo quitó de en medio para darle a los padres, que eran gente recta, otro hijo mejor. Entonces, sacar un poco las cuentas. Según el Sagrado Corán, ese es el castigo o la retribución del hijo que hace sufrir a los padres, la muerte. No significa que haya que matarlo, a nuestro hijo que nos hace sufrir, pero podemos entender que estamos frente a un cadáver, alguien que está muerto pero que camina, alguien que está completamente vacío. Una persona que entristece a sus padres es como un muerto viviente. Luego, también en lo referente a hacer caso a los padres, tenemos la historia de Noé, cuando su hijo se sube a la montaña, cuando empieza el diluvio, y el padre le dice, ven hijo, que hoy nadie se va a salvar. ¿Qué contesta el hijo? No, yo estoy bien aquí en esta montaña, no te preocupes, yo sé lo que hago.
no sabía lo que hacía. Él pensaba que sabía lo que hacía. Con esto el Corán nos enseña que cuando tu padre es creyente, tienes que hacer caso de lo que te dice. Uno puede sentirse autosuficiente, y muchas veces lo es, pero cuando tu padre es creyente y te llama a algo, tu padre tiene más experiencia, tu padre tiene más años como musulmán, como creyente, tu padre quiere lo mejor para ti. Y además es un precepto de Dios, obedecer a los padres. Entonces, aquel hijo de Noé tendría que haberse subido a la barca, solo porque su padre le pedía subir a la barca. Pero él dijo, no, no, yo sé lo que hago, yo me quedo aquí y me salvaré. ¿Y qué sucedió? El agua se lo llevó. Ahí tenemos dos ejemplos, hay más a lo largo del Corán, pero con estos dos se entiende el alcance que tiene esta mala acción que es entristecer o desobedecer a los padres. Si uno es creyente, tiene que evitar este pecado o falta, porque, repito, se ha puesto a la misma altura que asociar o no creer en Dios. Quien se comporta mal con los padres o los entristece o no les hace caso, es como si asociara o no creyera en Dios. Así de sencillo. Esto hay gente que lo entiende como, bueno, parece que nuestros padres se quieren imponer a nosotros y nos dan miedo con estas palabras. Pero no es así. Uno puede coger el Corán y leerlo. El problema es que no conocemos el Corán. Si uno leyera un poquito el Corán, se daría cuenta que no son palabras para asustar. Es lo que Dios ha ordenado. Es lo que el Creador, quien ha formado toda la estructura de nuestra vida y existencia, lo ha diseñado así. El hijo musulmán solo puede alcanzar el éxito, el triunfo, la cercanía con Dios cuando no entristece a sus padres y cuando los obedece. Repito, sobre todo si son gente recta que buscan a Dios. Es un error querer separarse o que no te importe si están tristes por lo que tú estás haciendo o cometiendo. El hijo o la hija que busca a Dios, esa persona va a encontrar en la obediencia, en la alegría de los padres, algo muy grande, porque le espera un tesoro. En la historia de Moisés, cuando va con su acompañante, que su acompañante no es ni más ni menos que un enviado de Dios, es una fuerza de Dios, el Dios que está actuando en el relato a través de esta figura. Acordaros que unos hijos que tienen un padre que es recto, que ya ha muerto, tienen en su casa un muro que se ha caído. Se ha caído y está tapando un tesoro que el padre recto había dejado a sus hijos. Cuando este enviado de Dios arregla la pared, ¿qué hace? Permite que los hijos recojan el tesoro oculto de su padre, que era una persona recta. Y esto también tiene una enseñanza. En los padres rectos tenéis un tesoro, tenéis una bendición de Dios que tarde o temprano vais a poder recoger. ¿De acuerdo? No hay que olvidarse nunca de esto. Hay un tesoro que Dios esconde en los padres que siguen el camino recto, que intentan acercarse a Dios. Venga, un fuerte abrazo a todos y Barakallahu Fik.